Bueno, primero de todo, muchísimas gracias al Comité Científico Organizador por permitirme hablar también sobre mecanismos epigenéticos, pero desde una perspectiva un poquito diferente, a través del uso de la micoterapia. Me han dicho que me presente. Bueno, yo soy médico de formación, también soy médico de atención primaria, he estudiado también farmacología pediátrica, bioinmunogenética, de hecho el doctor Gladys es mi formador en bioinmunogenética y sobre todo micoterapia. Me he formado pues, en distintos países, principalmente en Italia, y lo que les vengo a hablar es como un resumen de lo que ya se ha venido hablando a lo largo del día de hoy. Es decir, tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver a las terapias ancestrales. Se ha hablado de Hipócrates, se ha hablado de Galeno, se ha hablado de Paracelso. Vamos a hablar de qué hablaban en la medicina tradicional china, qué hablaba Galeno y qué hablaban otros. ¿Por qué? Porque tenemos unas enfermedades en el siglo XXI que son diferentes de las del siglo XX y las estamos tratando como si fueran enfermedades del siglo XX. No vamos bien. Hay que volver a los orígenes. Y la pregunta que yo voy a plantear es, ¿se puede prevenir y tratar estas enfermedades del siglo XXI? Vamos a ver. ¿Qué nos ha pasado? Pues miren, estamos en una auténtica epidemia de autoinmunes. Yo les marco mi experiencia clínica. No he traído casos clínicos, pero sí que les voy a traer lo que a mí me resulta más frecuente en mi práctica diaria. Cada día veo colitis ulcerosas, hipotiroidismos, fibromialgias, sensibilidad química múltiple. Cada día veo un cáncer en mi consulta, cada día. Neurodegenerativas, o bien veo la enfermedad o bien veo al paciente aterrorizado. Oye, tengo a mi padre con Alzheimer, yo no quiero acabar con lo mismo. ¿Puedo hacer algo? Intolerancias y alergias y disbiosis intestinales, bueno, esto creo que mañana nos van a ilustrar. Y otras entidades que ustedes perfectamente bien conocen. Causas, mire, nos alimentamos fatal, pero fatal es fatal. Es decir, estamos en una época de la historia de la humanidad donde hay muchísimos alimentos, pero estamos carenciados micronutricionalmente. Y eso, pues miren, los campos no están en barbecho. Por lo tanto, una berenjena no tiene nada de selenio. No me extraña que haya tanto hipotiroidismo. El agua, ¿qué tenemos en el agua? Pues de todo, desde plásticos, mercurios, etc. Y en el aire de las ciudades, ¿qué tenemos? Plomo. ¿Y por qué hay tanto niño DHA? ¿Hay tanto niño con TDAH? No, hay mucho niño intoxicado con plomo que los podemos tratar con hierro. Mañana creo que el doctor Olea nos hablará de disruptores endocrinos. Hay muchos xenostrógenos en los plásticos, en los contaminantes, etc. Tenemos nuevos patógenos, nuestro cordial enemigo, COVID, SARS-2, electromagnetismo, radiaciones y, sobre todo, falta de sueño. Dormimos muy mal y muy poco y por eso enfermamos. ¿Qué tratamientos estamos haciendo? Pues farmacológico, evidentemente. Yo no voy en contra de los fármacos. Yo soy médico de atención primaria y, evidentemente, si tengo una neumonía, empiezo por un antibiótico. Ante todo, soy médico. ¿Pero qué pasa con los antibióticos? Pues que nos crean resistencias, nos crean susceptibilidad a enfermedades neurodegenerativas. ¿Y eso por qué? Muy sencillo, porque alteran nuestra microbiota. ¿Qué pasa con los inhibidores de bomba de protones? SIBO. O sea, IBP igual SIBO. Antidepresivos, ansiolíticos, igual pérdida de memoria, Alzheimer, etc. Tenemos la inmunoterapia, la quimio, con todos sus efectos adversos, y otras terapias. No podemos tratar las enfermedades del siglo XXI con terapias propias del siglo XX. Tenemos que volver a los orígenes. Y para ello vamos a hablar un poquito de la micoterapia, el empleo de hongos medicinales. Un poquito de historia. Hace unos años, en el año 92, se descubrió en los Alpes italianos una momia. Era el hombre de Ochi y este señor llevaba un macuto, como lo que yo llevo ahora, y llevaba hongos medicinales. Curioso. Se le hizo la autopsia y se vio que aquel buen señor tenía vermes, tenía parásitos. Curiosamente, llevaba un hongo con propiedades vermífugas. Es decir, los hongos medicinales han formado parte de la historia de la humanidad, tanto como su uso nutricional como su uso médico. Y es que así, en la primera materia médica china, los hongos formaban precisamente parte de la clase superior, es decir, eran hierbas reservadas al emperador. Entre ellos, por ejemplo, el ganoderma, el córdices o el polyporus. ¿Qué significaba? Que son seguros, podían utilizarse toda la vida y sin efectos adversos. Y además, activaban la energía chi, la energía interna. Son, por lo tanto, adaptógenos. Pero hoy sabemos, además, que también los hongos medicinales, al vivir en contacto con la tierra, también regulan el electromagnetismo Schumann.
Son unas fuerzas que tenemos en la tierra y estos hongos vienen cargados con toda esta energía, de modo que cuando los tomamos nos la transfieren. Dioscórides, aunque fue el culpable, entre comillas, de que toda la tradición micológica en Europa se perdiera, ¿por qué? Pues porque aísla los alcaloides de las plantas y luego la imprenta se encargó de imprimir los grandes atlas botánicos, él también utilizaba hongos medicinales, sobre todo el Photomypsis officinalis para el tratamiento de la tuberculosis. Un ponente previo ha hablado muchísimo del hongo chaga. Bueno, pues sepan que en el siglo XII en Rusia un zar fue curado de un carcinoma de labio precisamente con el hongo chaga. Para aquellos que tienen micofobia, el clamoxil procede de la penicilina y la penicilina es un hongo. Y para pacientes trasplantados, recuerden que la ciclosporina se ha extraído principalmente del hongo Cordyceps sinensis. Por lo tanto, el reino fungi, como se ha dicho antes, es un reino propio, intermedio entre los animales y las plantas. Pero cuando enferman, desarrollan mecanismos de curación muy similares a los humanos. Por lo tanto, nos vamos a aprovechar de toda esta sinergia de principios activos para poder aprovechar sus propiedades terapéuticas. Tienen una parte vegetativa, que es lo que vemos, el fruto, y la parte la parte vegetativa, que son las hifas o el micelio, y una parte reproductiva, que es lo que vemos, el cuerpo fructífero. Viven en contacto con la tierra, por lo tanto, están muy contaminados. Han desarrollado estrategias de defensa que les permite actuar contra virus, bacterias, es decir, todo lo que nos afecta a los seres humanos. Nos vamos a beneficiar de ellos. Han sido esenciales, además, para el planeta Tierra. Fíjense, estos hongos son hongos prehistóricos, medían hasta 8 metros de altura, no tenían sombrero, pero ¿qué hicieron? Permitieron crear una atmósfera para que las plantas pudieran desarrollarse. Tenían ácido oxálico, esto permitió que las rocas se convirtieran en tierra y además permitió el crecimiento de las plantas. Pero por si fuera poco, estos primeros hongos primitivos contribuyeron a la encefalización del cerebro humano. Es impresionante cómo pasamos de un Australopithecus a un Homo sapiens en un periodo de la historia del hombre muy corto. ¿Cómo pudo desarrollar o triplicar el volumen del cerebro? Consumían hongos. Los hongos son brain food, también son nutracéuticos y son inmunocéuticos. ¿Cómo se logra todo esto? Pues a través de los principios activos, que algunos ya han sido comentados y que por lo tanto voy a enumerar brevemente. ¿Qué es lo interesante? Las sinergias, sin duda. Las sinergias. No intenten hacer un medicamento solo con un betaglucano o un medicamento solo con trealosio o un medicamento solo con una ericinina. No. Los hongos son auténticos mini laboratorios de la naturaleza donde, por mecanismos evolutivos de millones de años, han sido capaces de adaptarse a las condiciones más adversas, pervivir como especies y permitir también la autocuración. Por lo tanto, nos transmiten desde la Tierra esta capacidad natural de autocuración. Vamos a ver algunos de ellos muy brevemente. Los betaglucanos, que son polisacáridos, azúcares, que se unen por enlaces muy complejos, beta 1,3, beta 1,6, formando una estructura en triple hélice muy ramificada. Estos betaglucanos pueden ser solubles o insolubles y se van a unir a receptores específicos. Pero no se lleven a engaño. La micoterapia no tiene nada que ver con la fitoterapia. La fitoterapia son principios activos de plantas que van a interactuar con receptores específicos. Un inhibidor convertidor de angiotensina, una ciclooxigenasa, una óxido nítrico sintetasa, etc. Los hongos van a actuar por mecanismos epigenéticos y, como bien ha dicho el doctor Glady, no van a modificar la secuencia génica de nuestro ADN, simplemente van a activar o silenciar determinados genes. Si nos centramos en los betaglucanos solubles, estos betaglucanos son activadores de la respuesta biológica, se unen a las células del sistema inmunitario GALT de nuestro intestino y a partir de ahí van a desencadenar una respuesta en función del contexto de citoquinas. Pueden actuar las natural killer, actuar o regular los T reguladores, los TH17, TH1, TH2, etc. A mayor riqueza de betaglucanos, es decir, a mejor combinación de hongos medicinales, mayor número de receptores se van a modular, y estoy hablando de la palabra modulación, no activación o inhibición, y con ello generar una respuesta epigenética. Pero es que también los betaglucanos insolubles, los que no forman parte del extracto, tienen propiedades biológicas. Principalmente el Ganoderma lucium es un hongo antiobesidad. ¿Por qué? Porque su fibra permite regular el equilibrio entre Firmicutes y bacteroides. También tienen efectos mejorando la sensibilidad a la insulina. Por ejemplo,
tanto Ganoderma como Maitake, entre otros. Otro compuesto muy interesante, el trealosio. El trealosio se activa en situaciones de estrés y hoy se están haciendo muchos estudios sobre esta molécula. De hecho, se está pensando la posibilidad de patentarlo como fármaco, porque es un gran neuroprotector. Tenemos muchos Alzheimer's, ¿verdad?, en nuestra consulta, hay muchos Parkinson. Bueno, piensen que el trealosio, que se encuentra muy abundantemente en Maitake, por eso Maitake es un hongo que calma la mente, es muy neuroprotector a través de diversas vías, pero principalmente a través del nervio vago se activa y porque sobre todo activa la autofagia. ¿Y la autofagia es necesaria? Sí, porque nos limpia de proteínas malas, nos limpia de detritus que nos están estorbando. Muy interesantes los polifenoles, no solo como antioxidantes, sino también como posibles prebióticos, es decir, se fragmentan por las bacterias intestinales y allí tienen una acción muy interesante para la microbiota y, sobre todo, muy interesantes en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Algunos hongos contienen mucha melanina. La melanina es muy abundante, por ejemplo, en la auricularia Auricula judai, más del 90%. ¿Y para qué sirve? Es antirradiaciones. Es un hongo que nos permite combatir todo el estrés por radioactividad. Pacientes a los que han sido sometidos a radioterapia o a TACs o a radiografías, es un hongo muy interesante. Es un principio activo. Se ha hablado también de los triterpenoides, que son corticoide-like. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando de receptores a nivel de membrana externa, estamos hablando de principios activos más atrevidos. Entran en la célula, activan receptores intracitosólicos y allí producen modulación epigenética. Por ejemplo, en el caso de Reishi, Reishi tiene muchos ácidos ganodéricos que lo que hacen es una acción cortisol-like, con lo cual nos permite calmar la suprarrenal. Por eso Reishi es un hongo muy interesante en estrés. ¿Por qué? Porque evita agotamiento de la suprarrenal, porque la suprarrenal no tiene por qué producir cortisol, porque tenemos un efecto cortisol-like. Más acciones, pues por ejemplo, controlan la inflamación, inhiben la 5-alfa reductasa, hay otros, por ejemplo, que inhiben la aromatasa, con lo cual regulan los niveles excesivos de estrona que tenemos en la menopausia. Pensamos que menopausia, poliquística, endometriosis, hay un hiperestrogenismo relativo y por eso Reishi es, por ejemplo, uno de los hongos más interesantes. Aquí les dejo más acciones de los triterpenoides. Por ejemplo, Reishi es un inhibidor de la neuroaniminasa, es decir, es un antigripal natural. También, además, evita la fibrosis pulmonar. Por ejemplo, yo lo estoy dando mucho en fibrosis post-COVID. La ergoteína y teoneína es un aminoácido que actúa en situaciones de carencia de glutatión. Por lo tanto, va a ser muy importante en enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Les dejo aquí pues, algunas referencias bibliográficas y las erinacinas y ericinonas. Estas solo las encontramos en un hongo, que es la melena de león o Ericium erinaceus. Es un hongo con propiedades extraordinarias. Tiene un doble tropismo a nivel de tubo digestivo. Lo que va a hacer es una cicatrización de todo el tubo digestivo impresionante en colitis ulcerosa, en enfermedad de Crohn, en gastritis erosivas. Realmente cicatriza, objetivado por niveles de calprotectina, por la fonulina, etc. Pero a nivel neurológico tiene una acción muy interesante. Va a activar la síntesis del neural growth factor y también la mielinización. Por lo tanto, si utilizamos extracto de hongo va a tener beneficios a nivel digestivo, pero si lo que queremos obtener es una acción a nivel neurológico, tenemos que usar también hongo entero. ¿Por qué? Porque fíjense, en el cuerpo fructífero tenemos las ericinonas y en el micelio las erinacinas. A nivel estructural, muy interesante, a nivel de regeneración de mielina, ya se puede imaginar pues, que esto lo doy a litros en pacientes con esclerosis múltiple. La plasticidad neuronal y sináptica lo estoy dando muchísimo en Alzheimer, en Parkinson, activa la neurogénesis y a nivel funcional es un excelente hongo antidepresivo. Aquí vemos pues, en el primer artículo cómo puede promover la mielinización o, cuidado, también lo podemos dar en células cancerosas. Muchísimas erinacinas y ericinonas, como pueden comprobar, y muchos compuestos interesantes para dar en caso de demencia. Mejora la memoria, es cierto. Es cierto, saben que las nuevas neuronas se sintetizan en el hipocampo. Tenemos allí una mini fabriquita de nuevas neuronas. Hay un estudio muy interesante, es este precisamente, donde se ha estudiado en ratones una dosis similar a humanos, que vendrían a ser unas 6 cápsulas de ericium, y se ha constatado
un rejuvenecimiento de 17 años. Es decir, si un paciente de 72 años empieza a consumir Ericium erinaceus a una dosis de 2-3 gramos al día, en pocos meses tiene una edad mental de 57 años. Y esto está demostrado. Y otro principio activo que solo lo encontramos en un hongo es la cordycepina. La cordycepina es un principio activo muy similar a la adenosina, pero fíjense, le falta un oxígeno en posición 3. Por tanto, cuando una célula tumoral o un virus intenta sintetizar ADNs, cuando incorpora este nucleótido, la cadena de producción de síntesis de ese ADN se para. ¿Por qué? Pues porque no es reconocido. Estas células no tienen capacidad de reparación del ADN, con lo cual aquello se bloquea. Imagínense una cadena de montaje que ponemos una pieza defectuosa y bloqueamos la cadena de montaje. Por eso tiene actividad antitumoral y antiviral. Pero es que no son estas sus únicas acciones. Tiene otras acciones. Por ejemplo, promueve la síntesis de la alopregnenolona, con lo cual evita el robo de la pregnenolona en situaciones de estrés y es un regulador hormonal excelente. ¿Puede darse en tumores hormonodependientes? Sí. Puede darse. ¿Por qué? Porque no activa la síntesis de estrógenos o de progesterona. De hecho, existen estudios en cáncer de mama muy prometedores, precisamente utilizando la cordycepina, porque no interfiere a nivel de receptores ni estrogénicos ni progestágenos. Activa la síntesis de mitocondrias, también lo hace reishi, y además tiene una acción ergogénica. ¿Por qué? Porque este hongo es muy peculiar. Es un hongo que crece dentro de una oruga. Y lo que hace es, en primavera, mata a la oruga, vive en el Tíbet y en condiciones de muy bajo oxígeno, y por eso es un hongo que damos en deportistas, porque mejora mucho el performance. Propiedades anticancerígenas, inhibe la poliaminidación del ARN mensajero, con lo cual de proteínas inducibles, es decir, proteínas inflamatorias, acción antiinflamatoria inhibiendo el inflamasoma, mejora mucho la función renal. Mejora mucho la función renal y en riñón no tenemos nada que dar. Pues este hongo yo lo utilizo mucho en pacientes con insuficiencia renal con resultados sorprendentes. Y lo que les decía, es un buen regulador hormonal, pero también es un antidepresivo. La tercera pregunta que les formulaba, bueno, ¿podemos prevenir y tratar todas las patologías propias del siglo XXI? La respuesta es afirmativa. Vamos a hacer un breve repaso en los minutos que me quedan. Tenemos muchas enfermedades neurodegenerativas por las causas que he comentado al principio. Comemos mal, dormimos mal, tenemos nuestras mitocondrias agotadas, estamos en hipometabolismo glicídico, muy intoxicados por metales. Y hay 3 hongos que nos pueden controlar la neuroinflamación, principalmente Ganoderma lucidum, porque calma la microglía. Además, también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, es decir, es como un fármaco anti-Alzheimer, podría ser esto. Inhibe el NF-kappa-beta, es prebiótico intestinal, con lo cual ya saben, eje intestino-cerebro. Ericium erinaceus es el hongo neurológico por excelencia, activa el neurogrowth factor, proviene la mielinización y además también promueve la declaración de la beta-amiloide, con lo cual nos va limpiando el cerebro de todas estas placas. Y Cordyceps. Cordyceps también es un hongo muy interesante a nivel neurológico porque inhibe el inflamasoma y también promueve la activación de nuevas mitocondrias. Hay mucha literatura al respecto, tanto con estos 3 hongos, donde vemos el papel de la neuroinflamación con todos estos hongos, qué es lo que podemos hacer. Vemos cáncer cada día. Cada día es cada día. Yo estoy horrorizada, la cantidad de pacientes que tengo con cáncer. No olvidemos que el cáncer es una enfermedad metabólica y sistémica y que hoy es tan importante la célula tumoral como el ambiente donde vive esta célula tumoral. De hecho, ya se están intentando desarrollar estrategias de tratar no a la célula tumoral, sino precisamente a este microambiente tumoral. Tenemos muchos factores que lo determinan y justamente los hongos nos van a ayudar en este sentido. Hay muchísima bibliografía que preconiza y promueve el empleo de la micoterapia en la prevención y también en el tratamiento coadyuvante del cáncer. Entre ellos, el National Cancer Institute de Estados Unidos. O sea, si alguien nos dice, oiga, ¿y usted por qué da hongos en un paciente oncológico? Me voy a mire, lo dice el National Cancer Institute. A mí que me cuenta, lo pone como una opción terapéutica. Pero es que además hay mucha bibliografía. De todo lo que hay publicado, esta quizá es la diapositiva resumen de todo.
¿Dónde actúan los hongos? A todos los niveles. Inhiben la replicación de la célula tumoral, activan la apoptosis, regulan las mitocondrias, regeneran el epitelio intestinal y con ello promueven, regeneran, perdón, la alteración de la permeabilidad intestinal, evitan la metastatización del cáncer, evitan la angiogénesis. Es decir, todo lo que se les ocurra de los hallmarks del cáncer, ahí actúan los hongos. Y como es tan largo el tema, no me puedo alargar. Lo que sí les puedo comentar es que la investigación ha demostrado que los hongos tienen actividad antineoplásica directa. Sí, sobre todo Cordyceps agaricus lacei, Coriolus, inhiben la neoangiogénesis. Estos modelos animales en vivo, además, regulan el microambiente tumoral, protegen los tejidos sanos y, muy interesante, evitan también los efectos adversos de la quimioterapia. Toda la cardiotoxicidad por antraciclinas puede ser prevenida y revertida por reishi. Toda la toxicidad endometrial por tamoxifeno puede ser revertida por reishi. Hay un estudio promovido además por la doctora Estefanía Cachavilán, donde demuestra que mujeres con tamoxifeno que han tomado 2 gramos de reishi en tratamiento concomitante no han desarrollado hiperplasia de endometrio y por tanto les ha prevenido de un riesgo de cáncer. Hay mucha literatura que les puedo ilustrar y las aplicaciones que pueden ver en oncología, evidentemente. Otro caballo de batalla, nuestras queridas autoinmunes. ¿Por qué hay tantas autoinmunes? Pues miren, hay muchos metales pesados, hay mucho biomimetismo molecular que hace que se pierda la tolerancia inmunológica y de tal manera que el sistema inmunitario no ataca ni a lo propio ni a lo ajeno. Es pasota, no ataca, ¿vale? Pues si no ataca, pues ahí tenemos todas las consecuencias. ¿Qué factores coadyuvantes? Pues miren, tenemos los disruptores endocrinos, los pesticidas, fármacos, vacunas, metales. ¿Les suena, no? Es lo que estamos viviendo. Es donde vivimos. Vivimos en medio de todo este ambiente. Lo raro es no tener un autoinmune. ¿Qué hace la micoterapia? Los betaglucanos son maravillosos como inmunomoduladores. ¿Qué van a hacer? Pues van a activar, según el contexto de citoquinas, una respuesta inmunitaria adaptógena, de tal manera que no van a activar ni inhibir. Lo que van a hacer son moduladores de la respuesta biológica con muy poquita capacidad antigénica. De hecho, estos betaglucanos se parecen un poquitín a paredes de bacterias, con lo cual el sistema inmunitario cree que está siendo invadido por alguna bacteria y por mimetismo molecular va a desarrollar una reacción inmunológica contrarrestando la autoinmunidad. Depende de cada hongo y depende de cada patología. Por ejemplo, si yo quiero tratar un hipotiroidismo, voy principalmente con reishi. Si quiero tratar una resistencia insulínica, voy a utilizar maitake, etc. Como ven, pues hay mucha evidencia científica. Aquí tenemos pues, un estudio en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, y este estudio pues, me gusta traerlo porque está en español y es un estudio muy interesante en mujeres con fibromialgia. Yo considero la fibromialgia principalmente una patología autoinmune y donde se ha demostrado cómo el reishi mejoraba el dolor y promovía pues, que estas mujeres tuvieran mejor capacidad de vida. Una entidad que veo pues, bastante a menudo en la consulta, la depresión post-COVID. Yo les digo, a ver, es que usted tiene una depresión a consecuencia de haber pasado... ¡Uy, pero si lo pasé hace un año! Bueno, me da igual. ¿Usted ha pasado un COVID? Sí. ¿O ha sido vacunado por COVID? Sí. Bien. Usted tiene una depresión post-COVID y no responden a antidepresivos. ¿Por qué? Porque no hay una alteración de los neurotransmisores. Lo que hay es lesiones neurológicas con rarefacción neuronal, aumento de la gliosis, alteración de la permeabilidad intestinal, disbiosis intestinal, principalmente, con desequilibrio de todos los lactobacilos, firmicutes, etc. Trastornos psiquiátricos, derivado de lo anterior. Y no olvidemos a nuestro queridísimo Epstein-Barr virus. Se reactiva en una infección por COVID. Y nos va a producir un daño neurológico que será mayor o menor dependiendo de las características previas del paciente. Curiosamente, en pacientes coinfectados por citomegalovirus, el Epstein-Barr no produce tanta lesión neurológica. No responden a antidepresivos porque lo que tenemos es reactivaciones virales, neuroinflamación y una alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué hongos podemos utilizar? Pues miren, el fondo de armario que a mí me gusta llamar son mis 3 amigos, reishi, cordyceps y erythrum. Reishi, ¿por qué? Porque va a calmar la microglía, tiene efecto antidepresivo directo también, regula la microbiota, con lo cual me va a regular firmicutes bacteroides, va a generar biodiversidad microbiana y además va a promover la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, con lo cual alimento para enterocitos, pero también
neuroplasticidad y, por si fuera poco, aumentan las cepas productoras de GABA y serotonina. Cordyceps es un antidepresivo directo, activa o promueve la síntesis de dopamina por activación de la tirosin hidroxilasa. Además es antiinflamatorio, con lo cual mejora también muchísimo la depresión post-COVID y, por si fuera poco, es antiviral. Cordyceps es un antiviral tanto de COVID como de Epstein-Barr, como de todos los virus que ustedes quieran. Y el Erythrocin erinaceus, aparte de ser neuromodulador, también Erythrocin erinaceus tiene un poder antidepresivo directo muy potente y además promueve o mejora también la calidad del sueño. Como ven, con 3 hongos podemos solucionar una depresión post-COVID. Aquí tenemos toda la evidencia científica, la que les comentaba, Ganoderma, Cordyceps y Erythrocin. Las intolerancias, las disbiosis. Bueno, yo creo que esto lo vemos cada día, pero cada día. ¿Qué hacen los hongos? Los hongos son esencialmente prebióticos. El extracto o el hongo entero. Tenemos que usar hongo entero mezclado con un poquito de extracto. No me sirve solo el extracto. Es la quitina precisamente y los beta-glucanos insolubles lo que van a tener esta acción prebiótica con potencial también inmunomodulador e antiinflamatorio. Beta-glucanos, pero también trialosio, también butirato, también polifenoles como prebióticos. Los hongos más importantes, Erythrocin erinaceus es quizá el mejor prebiótico a nivel intestinal, mejorando la biodiversidad microbiana, lo mismo que hace Ganoderma lucidum. Shiitake, además, es un hongo que lo vamos a utilizar en infecciones dentales. Regula muy bien la microbiota oral. A pacientes pues, que tienen piorrea, sialorrea, etc. Les digo, abre una cápsula de shiitake y te haces enjuagues con ella. Pero es que shiitake también nos va a combatir el Helicobacter pylori a nivel de estómago. Y Auricularia judai. Auricularia es un hongo muy interesante, es humectante de mucosas, es un hongo que contiene mucha melanina, pero también es un excelente prebiótico. Yo suelo mezclar Auricularia con Erythrocin para promover mejor esta biodiversidad a nivel microbiano. Se anclan a la estructura de las paredes bacterianas y sirven como nutrientes para nuestras queridas bacterias. No he hablado apenas de las enfermedades cardiovasculares. Son enfermedades que son propias del siglo XX, también las tenemos en el siglo XXI, pero la culpa no es el colesterol. No, la culpa no es el colesterol. La culpa es la inflamación de bajo grado sostenida y la resistencia insulínica. Por lo tanto, el colesterol es una víctima del azúcar. Es la LDL oxidada la que es culpable. Y si hacemos un lipidograma y un perfil del calcio, veremos cuál es el verdadero riesgo cardiovascular, que veremos que a veces tengo pacientes con 300 y pico de colesterol con riesgo cardiovascular 0. Y le digo, ni se le ocurra bajar el colesterol. Usted está vivo gracias al colesterol. Lo que tenemos que hacer es controlar el azúcar y controlar la inflamación de bajo grado. Y los hongos, pues aquí les he resumido lo que van a hacer. Principalmente reishi tiene un efecto antihipertensivo, también es antiarrítmico, es un hongo que calma mucho el ritmo cardíaco, es un hongo que nos permite entrar en coherencia cardíaca. ¿Por qué? Porque nos permite regular el parasimpático ventral, por lo tanto vamos a entrar en coherencia cardíaca. Y yo lo noto enseguida, a los pacientes que les doy reishi, al cabo de 3-4 semanas, la cara les ha cambiado, la facies, el rictus. No están tensos, no están estresados, les ha mejorado la oxigenación, porque reishi también es un hongo ergogénico, mejora la microcirculación. 2 minutos. Ok, muchas gracias. Y además les permite entrar en coherencia cardíaca. Maitake, porque para mí lo más importante a nivel cardiovascular es la regulación de la glicemia, y Cordyceps tiene un efecto antihipertensivo y previene la cronicidad. Tanto reishi como Cordyceps además activan la síntesis de mitocondrias. Aquí les ponemos pues algo de literatura. Muy importante la ergotionina, que antes hemos hablado, no solo a nivel neurológico, sino también a nivel cardiovascular. Y si quieren más literatura, pues pueden leer cómo el Ganoderma lucidum protege a nivel cardiovascular. También los triterpenoides y la arteriosclerosis también, evidentemente. Y cómo el daño o la disfunción endotelial puede ser corregida o revertida por Cordyceps. Y el último síndrome que me dejo es el de sensibilidad química múltiple, porque tengo muchas señoras que me vienen a la consulta y me dirán, bueno, pero es que no todo el mundo tiene esta patología. No, depende de cómo detoxifiquen los xenobióticos, los disruptores endocrinos, los metales pesados, es decir, depende de los polimorfismos genéticos a nivel de detox hepática fases 1 y fase 2. Muchas tienen disfunción mitocondrial y aquí ya pueden pensar, bueno, tranquilos, si les doy reishi, les doy Cordyceps y sé que mejoro la disfunción mitocondrial, hay mucha acidosis y sobre todo inflamación de bajo grado y disbiosis intestinal.
Otro resumen, por si lo quieren copiar, ¿qué es lo que damos para cada acción que tenemos en esta patología? Pues miren, soporte mitocondrial Reishi Cordyceps, gestionamos el estrés con el Reishi principalmente. Piensen que el Reishi se lo toman los monjes budistas para entrar en meditación, van dopados, no todo es mérito de ellos, van dopados con Reishi. Son inmunomoduladores, la mayoría de ellos. Agaricus lacei, impresionante detoxificador hepático, impresionante. Regulan la microbiota y, por si fuera poco, regulan la neuroinflamación. Algo de literatura para que comprendan pues, la justificación bibliográfica de todo ello. Y en conclusión, vuelvo al principio, son auténticos mini laboratorios de la naturaleza, sin resistencias farmacológicas, sin interacciones, siempre y cuando sepamos el origen o procedencia del laboratorio que nos está comercializando. Actúan a nivel epigenético, no actúan como las plantas. Son reguladores epigenéticos, algunos posttransduccionales, otros a nivel genómico. Y lo importante son las sinergias y que pueden ser utilizados en prevención y en tratamiento adyuvante, tanto en la inflamación crónica de bajo grado, en la disbiosis intestinal y en la detoxificación, es decir, los 3 pilares que son los responsables de las enfermedades propias del siglo XXI. Por lo tanto, volvemos a los ancestros para tratar y prevenir las enfermedades del futuro. Muchísimas gracias por su atención.